Biblia 365. Día 326. Libro de Romanos. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, quien fue descendiente de David según la carne. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos, es decir, Jesucristo nuestro Señor, por medio de quien hemos recibido gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones en su nombre. Y ustedes también son llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, queridos por Dios, llamados a ser su pueblo santo, que tengan gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Dios, a quien sirvo de todo corazón en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo constantemente en mis oraciones. Siempre pido que, si es la voluntad de Dios, al fin se me dé la oportunidad de ir a visitarlos, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, es decir, para ser mutuamente alentados por la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he planeado ir a visitarlos, pero hasta ahora me lo ha impedido una dificultad. Mi deseo es cosechar algún fruto entre ustedes, así como lo he hecho entre los demás gentiles. Estoy en deuda con los griegos y los no griegos, con los sabios y los no sabios. Por eso, en cuanto a mí, estoy dispuesto a predicar el Evangelio también en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que de principio a fin es por fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues lo que de Dios se puede conocer está a la vista de todos, ya que Él mismo se lo ha revelado. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Así que los seres humanos no tienen excusa, porque aunque conocieron a Dios, no le dieron la gloria que Él se merece, ni le dieron gracias. En cambio, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y su mente insensata se oscureció. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes hechas, conforme a la semejanza del hombre mortal, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos de sus corazones, a la impureza sexual, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados en lugar del Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En sus corazones, los hombres tienen deseos sexuales impuros, es decir, desean tener relaciones sexuales unos con otros. Así que Dios los entregó a sus propias pasiones vergonzosas. Hombres y mujeres dejaron las relaciones sexuales naturales entre ellos para tener relaciones sexuales perversas. En resumen, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ya que no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de toda clase de maldad, perversidad y avaricia. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, orgullosos y arrogantes. Inventan formas de hacer el mal, desobedecen a sus padres, son insensatos, desleales, crueles, sin amor y sin piedad. Saben que quienes hacen esas cosas merecen la muerte, pero no solo las hacen, sino que también aprueban a quienes las practican.
Capítulo 2. Por lo tanto, eres inexcusable, oh ser humano, quien juzga a los demás, porque al juzgar a otro, te estás condenando a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas en otros. Pero sabemos que el juicio de Dios es justo contra aquellos que hacen tales cosas. ¿Piensas, oh ser humano, que, al juzgar a los que hacen estas cosas y hacerlas tú mismo, escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y tolerancia, sin darte cuenta de que la bondad de Dios te guía hacia el arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y tu corazón obstinado, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno según sus obras. A los que, persistiendo en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los que son obstinados y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera ira y enojo. Habrá angustia y sufrimiento para todo ser humano que hace lo malo, primero para el judío y también para el no judío. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien, primero para el judío y también para el no judío, porque Dios no hace acepción de personas. Todos los que pecaron sin tener la ley, también perecerán sin tener la ley, y todos los que pecaron bajo la ley serán juzgados por la ley. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que exige la ley, ellos, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos se acusan o se excusan mutuamente. Esto sucederá en el día en que Dios juzgue las acciones secretas de los seres humanos, de acuerdo a mi evangelio, por medio de Jesucristo. Pero si tú llevas el nombre de judío y apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente, porque estás instruido por la ley. Confías en ser guía de los ciegos, luz para los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los niños, ya que en la ley tienes la forma de la verdad. Tú, que enseñas a los demás, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios al transgredirla? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La circuncisión es en verdad beneficiosa si obedeces la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Así que, si un incircunciso guarda las justas demandas de la ley, no será considerado como circuncidado, aunque físicamente no lo sea. Y aquel que físicamente es incircunciso pero cumple la ley te condenará a ti, que tienes la letra de la ley pero la transgredes. Pues no es judío quien lo es solo exteriormente, ni es verdadera la circuncisión solo externa y física. Más bien, es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en la letra. Tal judío recibe la alabanza de Dios y no de los seres humanos. Capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío o qué utilidad tiene la circuncisión? En muchos aspectos y ante todo, porque a los judíos se les ha confiado la palabra de Dios. Pero si algunos de ellos no creyeron, ¿su incredulidad hará que la fidelidad de Dios sea inútil? De ninguna manera. Dios es veraz, aunque todo hombre sea misterioso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que trae ira? Hablo como un ser humano. De ninguna manera. De lo contrario, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si gracias a mi mentira la verdad de Dios resplandece con más claridad y resulta en su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como algunos calumnian, que nosotros decimos,
Hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de eso es justa. Entonces, ¿qué? ¿Estamos en una posición mejor? De ninguna manera. Hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno solo. Sus gargantas son un sepulcro abierto. Con sus lenguas engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de manifestar su justicia en este tiempo presente, para que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que Dios es uno solo, y Él justificará a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos mediante la fe. Luego, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Qué dice Pablo acerca de la naturaleza universal del pecado y la necesidad de justificación? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.